Lección número 13. Nuestraesperanza.cl. Para el 24 de junio de 2017. Temas principales de Primera y Segunda de Pedro. Sábado 17 de junio. Para memorizar. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 24. Primera y Segunda de Pedro fueron escritas con propósitos prácticos. En Primera de Pedro, la gran temática que abordó Pedro fue la persecución que estaban enfrentando los cristianos. En Segunda de Pedro, la gran temática fueron los falsos maestros. Pedro escribió enérgica y autoritariamente, intentando animar a sus lectores y advertirles con respecto a los desafíos que tenían por delante. Lo importante es que Pedro responde a ambas problemáticas en términos teológicos. El sufrimiento causado por la persecución llevó a Pedro a meditar en los sufrimientos y la muerte de Jesús, que resultó en nuestra salvación. Los falsos maestros habrían de enfrentar la realidad del juicio, que ocurrirá después de que Jesús regrese a esta tierra. Estos son algunos de los temas que trata Pedro en sus dos cartas. La lección de esta última semana se enfocará con más detalle en 5 de los temas de los que escribió Pedro: el sufrimiento de Jesús que llevó a nuestra salvación, nuestra respuesta práctica al conocimiento de que Dios juzgará nuestras acciones en el juicio final, la esperanza que tenemos en el pronto regreso de Jesús, el orden en la sociedad y en la iglesia, y el papel que tiene la Escritura en proveer una guía para nuestra vida. Domingo 18 de junio. El sufrimiento, Jesús y la salvación. Escucha los siguientes pasajes de Primera de Pedro y anota lo que cada uno revela acerca de la salvación. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 2. Elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Primera de Pedro, capítulo 1, versos 8 y 9. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Primera de Pedro, capítulo 1, versos 18 y 19. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Primera de Pedro, capítulo 2, versos 22 al 25. El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Cuando Pedro menciona la salvación, generalmente es en el contexto de los sufrimientos de Jesús como sustituto de los pecadores. Por ejemplo, en Primera de Pedro capítulo 2 versos 22 al 24, cuando Pedro escribe acerca del sufrimiento de Jesús, utiliza un lenguaje que refleja a Isaías capítulo 53 versos 5, 6 y 9. Jesús llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo, sobre la cruz, y por cuya herida fuisteis sanados.
Primera de Pedro capítulo 2 verso 24, revelan las ideas de sustitución y sacrificio. En muchos de los sacrificios descritos en la Biblia hebrea, los pecadores traían sus ofrendas al templo y ponían sus manos sobre los animales. Este acto transfería simbólicamente el pecado del pecador al animal, que luego moría en lugar del pecador. Levítico capítulo 4 versos 29, 30, 33 y 34 y capítulo 14 versos 10 al 13. La impureza del pecado que se acumulaba en el altar era purificada y quitada en el día de la expiación. Levítico capítulo 16 versos 16 al 19. La sangre del sacrificio jugaba un papel importante en la expiación por el pecado. Los cristianos han sido comprados por la sangre preciosa de Jesús. Primera de Pedro capítulo 1 versos 18 y 19. Pablo también expresó la misma idea de sustitución. Jesús, quien no conoció pecado, se hizo pecado por nosotros. Segunda de Corintios capítulo 5 verso 21. Como declara Primera de Pedro capítulo 3 verso 18, Cristo sufrió por los pecados, el justo, Jesús, por los injustos, nosotros. Al igual que Pablo, Romanos capítulo 3 versos 21 y 22, Pedro enfatiza la necesidad de fe. Como dice a sus lectores, comillas, a quien amáis sin haberle visto, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Primera de Pedro capítulo 1 versos 8 y 9. La salvación no se gana con un comportamiento piadoso, sino que es otorgada cuando creemos en lo que Jesús ha hecho por nosotros y lo aceptamos como nuestro Salvador personal. Nuestra seguridad se halla en Él, no en nosotros. Si estuviera en nosotros, ¿qué seguridad real tendríamos? ¿Por qué es Jesús nuestro sustituto, la gran esperanza de salvación? ¿Qué consuelo puedes obtener de esta maravillosa verdad? Lunes 19 de junio. ¿Cómo deberíamos vivir? Una temática a la que vuelve Pedro más a menudo que cualquier otra es presentada en la exhortación que hace en Segunda de Pedro capítulo 3 verso 11, comillas, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Escucha los siguientes textos que dice Pedro acerca del comportamiento cristiano. Primera de Pedro capítulo 1 versos 15 al 17 y 22. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro. Primera de Pedro capítulo 2 verso 1. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Primera de Pedro capítulo 3 versos 8 y 9. Y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Primera de Pedro capítulo 4 versos 7 al 11. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros, sin murmuraciones, cada uno según el don que ha recibido. Ministrelo a los otros,
como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si cada uno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Segunda de Pedro capítulo 3 verso 11. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Pedro considera el comportamiento cristiano en muchos lugares de sus dos cartas, y cierto número de aspectos reaparecen una y otra vez. Primeramente, Pedro enfatiza 2 veces la relación entre el juicio de Dios y el comportamiento cristiano. Primera de Pedro capítulo 1 verso 17. Segunda de Pedro capítulo 3 verso 11. Dios juzgará las acciones de todos. Así, un cristiano debería vivir una vida de santidad. Segundo, varias veces Pedro menciona que los cristianos deberían ser santos. En la Biblia hebrea, las cosas que son santas son puestas aparte para ser usadas en el templo. Éxodo capítulo 26 verso 34, capítulo 28 verso 36, capítulo 29 versos 6 y 37, o para los propósitos de Dios, por ejemplo el sábado, Génesis capítulo 2 verso 3. De hecho, el plan de Dios era que su pueblo fuera santo, así como Él es santo, un tema que también menciona Pedro. Levítico capítulo 11 verso 44, Levítico capítulo 19 verso 2, Primera de Pedro capítulo 1 versos 15 y 16. El proceso de poner algo aparte como santo se llama santificación, y el deseo de Pedro es que sus lectores sean santificados por el Espíritu y sean obedientes a Jesús. Primera de Pedro capítulo 1 verso 2. Tercero, Pedro provee algunos detalles en cuanto al tipo de comportamiento apropiado para aquellos que son santificados. Deberían desechar la malicia, el engaño, la hipocresía, la envidia y las calumnias. Primera de Pedro capítulo 2 verso 1. Deberían tener unidad de espíritu, amor los unos por los otros y una mente humilde. Primera de Pedro capítulo 3 versos 8 y 9. Deberían tener bondad, piedad y amor. Segunda de Pedro capítulo 1 versos 5 al 7. De hecho, deben mantener amor constante. Primera de Pedro capítulo 4 versos 7 al 11. Por último, Pedro insta a sus lectores a echar todas sus ansiedades sobre Jesús. Primera de Pedro capítulo 5 verso 7. ¿Cómo podemos aprender a animarnos los unos a los otros de manera que no implique omitir juicio y a vivir la clase de vida a la que Pedro nos está llamando en sus epístolas? Martes 20 de junio. Esperanza en la segunda venida. Escucha los siguientes textos de Primera de Pedro y anota lo que dice acerca de eventos futuros. Primera de Pedro capítulo 1 verso 4. Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Primera de Pedro capítulo 1 verso 17. Y si invocáis por Padre a aquel que, sin acepción de personas, juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Primera de Pedro capítulo 4 versos 5 y 6. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos, porque por todo esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Primera de Pedro capítulo 4 verso 17. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Segunda de Pedro capítulo 3 versos 1 al 10. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas
despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador, dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Una de las problemáticas cruciales que enfrentaban aquellos que leyeron y escucharon Primera de Pedro por primera vez era la persecución. Pedro consuela a sus lectores con el pensamiento de que, aun cuando su vida pueda ponerse difícil por causa de la persecución, hay una recompensa futura que les espera en el cielo, una recompensa que no les será quitada. En el mismo inicio de su primera carta, Pedro menciona que los cristianos tienen una herencia incorruptible en el cielo para ellos. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 4. Pedro resalta dos cosas que ocurrirán en el futuro: el juicio final y la destrucción del mal por fuego. En otras palabras, Pedro muestra que, aunque ahora haya persecución, será justicia y juicio, y los creyentes recibirán su recompensa eterna. Pedro menciona el juicio en 3 lugares diferentes. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 17. Capítulo 4, versos 5, 6 y 17. Dice que Dios el Padre juzga a todos los seres humanos imparcialmente según sus obras. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 17. Señala que Jesús mismo está listo para juzgar a los vivos y a los muertos. Primera de Pedro, capítulo 4, verso 5. Y también hace la observación intrigante de que el juicio comienza por la casa de Dios. Primera de Pedro, capítulo 4, verso 17. Pedro también enfatiza que, comillas, los hombres impíos serán destruidos en una tormenta de fuego global. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 7. Pedro dedica tiempo a tratar con los problemas que surgían en cuanto a si Jesús verdaderamente iba a regresar. Segunda de Pedro, capítulo 3, versos 1 al 10, señala que la, comillas, demora de la segunda venida de Jesús tiene el propósito de permitir que las personas se arrepientan y sean salvas. También señala que la certeza de un ajuste de cuentas futuro debería convencer a todos de vivir una vida santa y sin mancha. Así, por mucho que Pedro esté enfocado en el aquí y el ahora y en la vida cristiana práctica, aún mantiene ante sus lectores la esperanza futura que les espera. En síntesis, cualesquiera que sean las circunstancias del momento, deben avanzar en fe y obediencia. ¿Por qué nosotros también debemos avanzar en fe y obediencia más allá de las circunstancias? ¿Qué otra opción hay? Miércoles 21 de junio. Orden en la sociedad y en la iglesia. Escucha los siguientes pasajes que dice Pedro en estos textos
acerca de la importancia del liderazgo del gobierno y de la Iglesia, y cómo deberían responder los cristianos a ambos. ¿Cómo deberían aplicarse sus palabras a nuestras situaciones actuales, más allá del lugar en que nos toque vivir? Primera de Pedro, capítulo 2, versos 11 al 21. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que, en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos. Amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente, pues ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Primera de Pedro, capítulo 5, versos 1 al 5. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestíos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Pedro vivía en una época en que los cristianos eran ocasionalmente perseguidos por el gobierno y por las autoridades religiosas. Esto hace que sea muy importante lo que él y Pablo tienen que decir acerca del papel apropiado de las autoridades gubernamentales. Primera de Pedro, capítulo 2, versos 13 al 17, Romanos capítulo 13, versos 1 al 7. Tanto para Pedro como para Pablo, las autoridades terrenales han sido puestas por Dios mismo para actuar como freno para aquellos que hacen maldad. Por supuesto, hay momentos en que los poderes gubernamentales pueden ser un problema. Los cristianos enfrentaban esto en la época de Pedro, y solamente habría de empeorar durante muchos años. Pero por lo general, la idea de que un buen gobierno debería preservar la ley y el orden y la seguridad. Aún hoy hay ejemplos en que la ley y el orden han sido quebrantados, y uno puede ver la necesidad desesperada de un gobierno razonable. Es verdad, un buen gobierno es una de las bendiciones que Dios ha dado a la humanidad. Sin dudas, Pedro compartía la convicción de Pablo de que también es importante un buen gobierno eclesiástico. Pablo insiste, comillas, hágase todo decentemente y con orden. Primera de Corintios capítulo 14, verso 40, en los servicios de adoración de la iglesia. Pedro también pide a los líderes de la iglesia, comillas, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros cuidando de ella. Primera de Pedro capítulo 5, verso 2. Han de hacerlo con humildad y cuidado,
Las iglesias locales también necesitan ser guiadas bien. Los buenos líderes proveen visión y coherencia, y capacitan a otros para ejercer sus dones espirituales para la gloria de Dios. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 5, dice que debemos revestirnos de humildad los unos para con los otros. ¿Cómo podemos aprender a hacer eso? ¿Qué puedes hacer tú mismo para aplicar esto en tus propias interacciones con los demás? Jueves 22 de junio. La primicia de las Escrituras. Escucha los siguientes pasajes que dicen acerca de la Biblia que podría ayudarnos a entender qué papel debería tener hoy en nuestra vida y en nuestra fe. Primera de Pedro, capítulo 1, versos 10 al 12. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrán tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Segunda de Pedro, capítulo 1, versos 16 al 20. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios, Padre, honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo, cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 2. Para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 16. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. En su segunda carta, Pedro confronta a los falsos maestros, dirige la atención de sus lectores a dos fuentes de autoridad cuando dice, comillas, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 2. Hoy tenemos el mismo recurso de las palabras de los, comillas, santos profetas, es decir, el Antiguo Testamento. Los apóstoles ya no están vivos entre nosotros, por supuesto, pero en un sentido tenemos algo mejor, su testimonio inspirado, tal como es revelado en el Nuevo Testamento. Mateo, Marcos, Lucas y Juan nos dejaron la historia definitiva de la vida, la muerte y la resurrección de Jesús. En Hechos de los Apóstoles se nos ha dejado el registro de las actividades de los apóstoles, y de hecho podemos leer las palabras inspiradas de los apóstoles mismos. Pablo escribe claramente sobre la autoridad de la palabra de Dios, segunda de Timoteo capítulo 3 verso 16. Pedro entonces dirige la atención de sus lectores a la Escritura como la fuente de autoridad doctrinal y moral. En segunda de Pedro capítulo 3 verso 16, Pedro advierte a sus lectores que, aun cuando la Escritura es la fuente de la verdad, sin una atención cuidadosa al mensaje que el Espíritu Santo desea que entendamos, la fuente de la verdad misma puede ser mal interpretada y esto puede llevar a consecuencias terribles. Sus palabras deberían ser un buen recordatorio para nosotros ahora,
acerca de los principios básicos para estudiar la Biblia. Deberíamos leer todos los pasajes de las Escrituras con oración, con atención a su contexto dentro del capítulo, el libro y la Biblia entera misma. ¿De qué está hablando el autor específicamente cuando lo escribió? Deberíamos leerlo a la luz de las circunstancias históricas en que fue escrito. En el caso de Primera y Segunda de Pedro, sería el contexto el Imperio Romano del siglo I. Deberíamos leer la Biblia en búsqueda de aprendizaje espiritual y conscientes de que la salvación otorgada gracias a la muerte expiatoria de Cristo es el centro del mensaje bíblico. Primera de Pedro capítulo 1 versos 10 al 12. Por último, deberíamos leer la Biblia en el contexto de nuestra propia vida. ¿Qué verdad desea Dios que recibamos? ¿Cómo podemos aplicar la palabra a nuestra propia vida? Viernes 23 de junio. Para estudiar y meditar. Incluso en medio de una densa teología, las cartas de Pedro colocan un fuerte énfasis en la vida cristiana y en cómo deberíamos tratarnos los unos a los otros. En otras palabras, si bien necesitamos conocer la verdad tal como es en Jesús, también necesitamos vivir la verdad. Cerca del inicio nos encontramos con estas importantes palabras, comillas, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Primera de Pedro capítulo 1 verso 22. Nota cómo Pedro relaciona la purificación de nuestra alma con la obediencia a la verdad. La verdad nos cambia, haciéndonos personas que se aman mutuamente con fervor y comillas de corazón puro. La obediencia, la pureza del corazón y el amor, tres cosas que están relacionadas entre sí. Este es el ideal al que deberíamos aspirar. ¿Puedes imaginar cuán diferente sería nuestra vida y nuestras iglesias si siguiéramos este consejo? Piensa en lo que haría por la unidad de la iglesia. Por ejemplo, comillas, hermanos, llevaréis el Espíritu de Cristo con vosotros al regresar a vuestros hogares y a vuestras iglesias. ¿Suprimiréis la incredulidad y la crítica? Estamos llegando a un tiempo cuando como nunca antes tendremos que unirnos y trabajar conjuntamente. En la unión está la fuerza. En la discordia y la desunión hay tan solo debilidad. Mensajes selectos, tomo 2, página 429. Preguntas para dialogar. 1. En Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 12, el apóstol escribió que deberíamos estar, comillas, esperando y apresurando la venida del día de Dios, en el cual los cielos serán destruidos por fuego, y los elementos se fundirán con intenso calor. La Biblia de las Américas. ¿Qué quiere decir con que deberíamos, comillas, apresurar el día de Dios? ¿De qué manera podemos apresurar el día de Dios, es decir, la segunda venida? 2. Decimos que la naturaleza es el, comillas, segundo libro de Dios. Lamentablemente, al igual que con el primer libro de Dios, la Biblia, este segundo libro puede ser mal interpretado también. Por ejemplo, para muchas personas, el mensaje de diseño y propósito ha sido eliminado de la naturaleza, reemplazado por la noción darwiniana de mutación al azar y selección natural. El mundo, se nos dice, en realidad no ha sido diseñado, más bien solamente nos parece que es así. ¿Cómo entonces hemos de leer e interpretar este segundo libro de la manera correcta? ¿Cuáles son los límites de lo que el segundo libro puede enseñarnos acerca de Dios? ¿Qué podemos obtener del primer libro que puede ayudarnos a entender correctamente el segundo? ¿Qué sucede cuando nuestra interpretación de la naturaleza, el segundo libro, contradice nuestra interpretación de la Biblia, el primer libro? ¿Dónde está el problema? Nuestra Esperanza presentó Guía de Estudio de la Biblia, Lecciones de la Escuela Sabática para Adultos,
trimestre abril-junio de 2017. Apacienta a mis ovejas. Primera y segunda de Pedro. Autor Robert McKeever. Versión en audio presentada por la corporación Nuestra Esperanza, gracias a la colaboración de ACES Chile. Lector Raúl Benjamín Bustamante.